Domingo 11 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os he predicado, que vosotros habéis recibido, en el cual estáis firmes, y por el cual os salváis, si lo conserváis cual os lo he anunciado, porque de otra suerte en vano habríais creído. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 11. Luego se dejó ver de más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales viven aún, aunque otros ya murieron. Después se dejó ver de Santiago, luego de los apóstoles todos. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un abortivo, pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando la mitad de la Decápolis, y le trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese la mano sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y alzando los ojos al cielo, suspiró, y díjole, Éfeta, que quiere decir abrios. Y al punto se le abrieron los oídos, y se le soltó el impedimento de su lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó a que nadie lo dijese, pero cuanto más se los mandaba, tanto más lo divulgaban, y más crecía su pasmo, y decían, todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos entre dos grandes fiestas. Hoy es domingo 11 después de Pentecostés, pero esta semana pasada hemos tenido la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen el lunes pasado, y mañana es la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Entonces, esas dos fiestas son muy importantes las dos y marcan como el principio y el final de la vida de la Santísima Virgen. El principio porque la Inmaculada Concepción es cuando ella fue concebida en el primer instante de su existencia, que fue concebida en gracia de Dios y sin la mancha del pecado original, preservada de manera milagrosa de la infección del pecado original. Y esa gracia que recibió al principio de su existencia, pues fue esa misma gracia que ella llevó de una manera fiel, es decir, con fidelidad a toda su vida hasta el día de su asunción, que fue llevada al cielo. Todo eso es el trayecto de su vida que comenzó y que terminó bien, y que en ella todo fue perfecto, no hubo momentos en los cuales se pueda lamentar algo, se pueda decir que hubo algo que no estuvo perfecto, que no estuvo bien.
todo la Santísima Virgen fue perfecto desde el inicio. Y esa pureza pues no es del agrado de el Papa Francisco, que dijo que ellos, hablando de la Santísima Virgen y de San José, hablando como que si ellos también tuvieron que luchar que también eran como nosotros pecadores, lo cual es un desatino y hasta una herejía, ¿verdad? Decir que la Virgen María también era como nosotros pecadores. Entonces no, la Virgen María, por una gracia especial de Dios, fue preservada del pecado original y desde el primer instante de su existencia llena de gracia, sin pecado y llena de gracia, y ya desde el primer instante de su concepción hay santos que dicen que ella ya tenía uso de razón, que ya tenía por una gracia especial de Dios. Quiere decir que desde ese momento ella ya comenzó pues no solo a tener la caridad, porque por ejemplo un niño recién bautizado tiene la virtud de caridad, pero no la ejerce porque pues no tiene uso de razón. Pero la Virgen María desde el primer instante de su concepción sí ejercía ese uso de la razón, y por lo tanto ya podía hacer actos de caridad, actos de fe, de esperanza, de caridad, y ya por una gracia especial de Dios. Así que ella desde ese momento, pues su trayecto fue hasta el cielo, fue un trayecto de fidelidad y de fidelidad a la gracia y ausencia de todo pecado. Pero esa fidelidad no es una fidelidad que pudiera caber un más o un menos, pese al Papa Francisco, sino que la fidelidad de la Virgen María fue perfecta, o sea que primero no hubo pecado, segundo no hubo lentitud, porque hay personas que son buenas, pero pueden tener pecados de lentitud, es decir, no hacer todo tanto como hubieran podido hacerlo, que hubiera habido una cierta falta de fidelidad a la gracia. Así que en la Virgen María no hubo eso en ningún momento. Esa pureza con la cual ella inició su vida, pues fue la pureza que siempre mantuvo a lo largo de toda su existencia, y esa es la marca de los santos, ¿verdad? Los santos también tienen esa fidelidad a su inocencia de su infancia, que no está al nivel de la Virgen María, que ella fue perfecta, porque hay santos que pues tuvieron a veces una vida extraviada y se convirtieron. Hay otros que siempre fueron buenos cristianos, pero que tal vez tuvieron momentos de falta de generosidad o de momentos de incertitud, o que simplemente no hicieron todo como hubieran podido hacerlo. Y en eso no se puede decir de la Virgen María, porque en ella no hubo esa lentitud o de no haber hecho algo que hubiera podido hacer, ¿verdad? Entonces hay cristianos que se conforman en decir que no han pecado, que no han hecho pecados mortales, no les interesa si han hecho veniales, ¿verdad? Pero entonces con mucha más razón no van a preocuparse por todos esos bienes que hubieran podido hacer y que no hicieron, los pecados de omisión, que eso es algo que ellos no lo piensan, que no lo conciben, y esa lentitud en hacer el bien, que aunque a veces uno hace una obra buena, pero en ciertos momentos uno es un poco lento, uno lo hace con la misma generosidad en todo momento. Bueno, en la Virgen María nunca pasó eso, pero nosotros sí. Así que
ahí está la diferencia. Entonces eso, para que comprendamos bien que realmente la Virgen María es pues la cima de la creación, la criatura más santa, más amada de Dios, más amada que todos los hombres y todos los ángeles y todos los santos juntos. Dios ama más a la Santísima Virgen que a toda la humanidad, porque ella en su fidelidad pues llegó a ser la persona que llegó a un grado de caridad tal que supera a toda la caridad. Si se pudiera sumar la caridad de todos los santos y de los ángeles, pues la Virgen los ha superado, ¿verdad? Entonces ahí está la grandeza de la Virgen María, que aquellos que son lentos a la devoción a la Virgen María deberían reflexionar sobre esta realidad, y la Virgen María nos da el ejemplo. Y ella comenzó con la pureza, como cuando hablamos de los niños que son inocentes. Y bien, si una persona permanece en la inocencia de su infancia, es una persona, generalmente son los santos que logran hacer eso, porque en general los hombres casi siempre pierden esa inocencia tan pura de la infancia, que es una cosa muy importante y por la cual hay que rezar mucho para que Dios preserve la inocencia de los niños. Pero si alguien logra tener conservar la inocencia de su infancia, pues eso muestra que es una persona que es de una santidad elevada, porque solo los santos logran llegar a preservar la inocencia de su infancia. Entonces debemos pedir mucho por la inocencia de los niños, para que Dios los proteja de tantos males, tanta maldad y tanto pecado que hay en el mundo, tanta malicia, y que la Virgen más que nadie los puede ayudar. Entonces la Virgen María, el inicio de su vida pues fue en la pureza, en la gracia, pero ella también practicó las virtudes, ¿verdad? Por ejemplo, la fe, que también el conocimiento de Dios. Y después de la fe, pues viene del conocimiento de Dios, viene la respuesta de nuestro corazón, que es el amor, que está siempre orientado y alimentado por la enseñanza de la fe. Es lo que la fe hace, es orientar nuestro amor. Y después no solo saber, no solo amar, sino también hacer. Entonces en la Virgen María había también los actos que siguen a la fe, al amor, a la inocencia, esos actos que son la perfección del amor, porque nosotros podemos amar a Dios incluso muy, muy sinceramente, pero si nos quedamos a un plan puramente mental, puramente interior, entonces no vamos a llegar a la perfección del amor. Entonces la perfección del amor se realiza también en los actos. ¿Por qué? Porque en los actos se pone a prueba ese amor que tenemos en nuestro corazón, ese amor que tenemos sinceramente, pero cuando el amor está puesto a prueba, cuando tenemos que hacer nuestros deberes, cuando tenemos que trabajar, tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que ser tenaces, ¿verdad? No tercos, porque hay unos que confunden la tenacidad con la terquedad. La terquedad es hacer las cosas sin reflexionar, sin pensar, sin razones, mientras que la tenacidad está siempre orientada por las razones de la fe, por las razones de nuestra razón, de nuestra inteligencia. Entonces esa es la tenacidad. La tenacidad es siempre orientada
no es una pasión ciega, ¿verdad? Como es la terquedad, ¿verdad? Unos piensan que la terquedad es una cosa buena en la vida cristiana, no, la terquedad es un defecto, la tenacidad es una virtud, y hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere ser buena, pero son muy tercos y no reflexionan, hacen las cosas sin pensar. No piensan realmente qué es lo que Dios quisiera en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos sometidos a hacer esfuerzos, pues ahí se nota, se ve que amamos a Dios, ¿verdad? Como dice ese adagio, obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Obras son amores, es decir, nuestros actos son como una prueba de nuestro amor, y al mismo tiempo hacen que nuestro amor se perfeccione, se vuelva más vigoroso, más perfecto. Por eso a lo largo de nuestra vida pues hay pruebas, tenemos pruebas, todo eso es una oportunidad para manifestar nuestro amor a Dios en nuestros actos. Es muy fácil decir, Dios mío, yo te amo, y ya después hacer las cosas de otra manera, de una manera egoísta, de una manera vanidosa. Eso es muy fácil hablar, ¿verdad? Muy fácil decir a Dios o al prójimo que lo queremos, que lo estimamos. Es muy fácil, en sí es muy fácil hacerlo, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ahí se ve quién ama verdaderamente o quién ama más, ¿verdad? Así, en la vida de los santos, pues hay unos que llegaron hasta el martirio y de esa manera probaron que su amor era auténtico. Y ese martirio también la Virgen María lo sufrió, es un martirio moral, pero ya desde que estuvo consciente de su hijo iba a morir, que iba a padecer y morir por nosotros, pues para ella fue un martirio moral. En su alma ella padeció ya desde el nacimiento, ya desde el anuncio del anciano Simeón, ¿verdad? Que le dijo a la Virgen María que ese niño sería una causa para ella de sufrimiento, y ya entonces ella entrevía lo que iba a pasar. Y como la Virgen tenía una inteligencia muy grande, ella conocía muy bien la escritura, conocía muy bien la enseñanza de los profetas, y sabía muy bien qué iba a pasar. Entonces eso fue para ella un grandísimo sufrimiento, porque ella tenía un conocimiento altísimo de Dios, y sobre todo una experiencia directa con el hecho de convivir con el niño Jesús, ¿verdad? Esa le daba un conocimiento perfectísimo de lo que es la bondad de Dios y de lo que es, por oposición, el pecado. Y también pues esos actos de amor de la Virgen María, de su corazón inmaculado, que ya comenzó, por decirlo así, a latir desde su primer instante de su concepción, que siempre se conservó puro, que siempre se conservó fiel, y que siempre se conservó lleno de amor, pero un amor eficaz, un amor que iba hasta el martirio. Y dio pruebas la Virgen María de su fidelidad, con toda sencillez, con toda humildad. No era una mujer como las que hoy hay, las mujeres modernas, que creen todo saber y que quieren mandar a los hombres, que quieren mandar a todos porque se sienten que saben, mientras que la Virgen María, que sí sabía, que estaba llena de ciencia de Dios,
pues ella obedecía a San José con mucha simplicidad. San José era un marido ejemplar, pero cuando él le pidió a la Virgen María que había que huir a Egipto, la Virgen no se puso a poner dificultades o problemas. Ella obedeció con simplicidad a su marido, reconoció en su marido la autoridad de Dios, y la Virgen tuvo también esa prueba del amor, que es la perseverancia, ¿verdad? Es muy fácil. Hay personas que se convierten a veces y que al principio están llenos de fuego, de entusiasmo, de iniciativa, pero viene el tiempo, la usura del tiempo. El tiempo cansa, el tiempo causa tedio, el tiempo desanima. Por eso la perseverancia es una prueba de amor, porque es muy difícil perseverar, y sobre todo en nuestra época es muy difícil perseverar. Entonces no todos los que me dicen Señor, Señor se salvarán, sino aquellos que perseverarán hasta el final. Entonces la perseverancia es la práctica de todas las virtudes, y tiene un gran valor la perseverancia. Hay personas que no perseveran y que al principio son convertidos y son fuego de paja. Es que cuando se prende fuego a la paja hace una gran llamarada y después se consume y ya no queda nada. Mientras cuando uno pone en fuego a un leño viejo, a un leño que es sólido, que está lleno, pues ese leño va a dar calor mucho tiempo. Entonces ese es el tipo de fuego que Dios quiere, ese fuego que persevera, que no se consume así de una manera inmediata, ¿verdad? Y sobre todo la gran prueba de amor es la perseverancia final, porque hay personas que perseveran por un tiempo y llega un momento que se desaniman o que se abandonan, ¿verdad? Abandonan su fidelidad. Y es la práctica de la fidelidad hasta el momento de la muerte, es la unión entre el momento de la muerte con el estado de gracia. Eso es la gracia de la perseverancia final. Ese es un supremo acto de amor. Y aquellas personas que Dios las encuentra al momento de su muerte todavía en estado de gracia, son esas personas que han perseverado hasta el final, que han tenido esa gracia de la perseverancia final. Y esa gracia la pedimos todos los días, a cada momento, en el rosario la pedimos 50 veces. Cada vez que decimos el rosario, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Qué importante es esa gracia, porque es la que finalmente decide nuestra eternidad, ¿verdad? Y estamos aquí en esta vida para construir nuestra eternidad. Entonces, estamos en esta vida construyendo la casa que tendremos en el cielo, la casa de la eternidad, que se edifica con las piedras de nuestras buenas obras de hoy día. Entonces eso es lo que hacemos en este mundo, en esta vida. La Virgen lo hizo bien, todas sus obras fueron perfectas, por una gracia especial de Dios, porque ella iba a ser la Madre de Dios. Y por eso Dios le dio gracias particulares a ella. Pero nosotros no siempre damos esa fidelidad que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Y ella siempre vivió desde el primer instante de su concepción con un corazón fiel y siempre con los ojos mirando hacia el horizonte de la eternidad. Así que en esta vida estamos para ganar el cielo,
Por eso estamos aquí en esta tierra. Hay personas que no consideran eso, que sí, que dicen que son católicos y que nunca ven como si esta vida fuera un objetivo en sí mismo, y que en esta vida quieren ser felices y que no comprenden por qué en esta vida hay sufrimiento, y que reprochan a Dios que por qué les pasa esto, les pasa aquello, cuando todo es un medio para a esas buenas obras que son como las piedras que estamos usando para construir nuestra casa de la eternidad. También se puede decir que esta vida es como el vestíbulo de la eternidad, ¿verdad? Cuando llegamos a un lugar, el vestíbulo es un pequeño espacio que está antes de entrar a una casa, que no es todavía la casa, pero ahí estamos para entrar. Pues esta vida es el vestíbulo de la eternidad. Es solo un tiempo de preparación a la eternidad, pero hay dos eternidades, una bienaventurada y otra de penas en el infierno. Entonces los que toman en serio su preparación a la buena eternidad, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Aquellos que juegan con su eternidad. Dios, la muerte los puede coger en un momento en que estén en pecado mortal, pero aparentemente eso no les preocupa. ¿Quién va a la buena eternidad? Es el que ha salvado su existencia. Toda nuestra existencia tiene sentido si es para salvarnos. Y es lo que se hace en esta vida, pues va a resonar en toda la eternidad. Después no hay vuelta atrás, todo se decide ahora. Y no solo se decide qué eternidad vamos a escoger, sino el grado de felicidad, ¿verdad? Entonces, hay personas superficiales, demasiadas, que dicen, no, yo con que esté en estado de gracia, con que no haga pecados mortales, que a veces esos que hacen ese tipo de reflexiones viven en pecado mortal, son los que hacen ese tipo de reflexiones, pues ni siquiera eso, ¿verdad? Ni siquiera eso de no vivir en pecado mortal. ¿Qué decir de la fidelidad en las pequeñas obras, en evitar el pecado venial que ofende tanto a Dios? Que hablan con esa ligereza de que con tal que se salven, aunque vayan al purgatorio, pues el purgatorio es algo tremendo y dolorosísimo y puede durar muchos años, ¿verdad? Muchísimos años. Que unos momentos en el purgatorio son más dolorosos que 1000 años aquí en este mundo de vida de sufrimiento amargo. Pero uno les dice eso, es como si no lo oyeran, no les preocupa. ¿Y qué decir de las omisiones, verdad? Las omisiones en el bien, de las buenas obras, que mucha gente, como siempre, consideran las malas acciones positivas, pero no consideran las malas acciones negativas, que son las acciones que hemos omitido, que a veces son graves. Hay omisiones que pueden ser pecados mortales. Hay personas que no se preocupan de sus omisiones para nada y que dicen, no, es que yo no he hecho daño nunca a nadie, y creen que por eso se van a salvar, pero no, es que también hay obras que Dios nos pide bajo pena de pecado grave, pecado mortal. Uno solo es suficiente para ir al infierno, pero ellos tienen la conciencia tranquila y creen que se van a salvar de todos modos porque Dios es bueno. Porque es bueno, no hay que olvidar que porque Dios es bueno, es justo. Y si no fuera justo, no sería bueno. Entonces, siendo bueno, tiene que castigar. Y siendo bueno, quiere perdonar, pero Él quiere que nosotros por lo menos nos arrepintamos.
Y un arrepentimiento que no tiene obras es falso. Un arrepentimiento que dice, sí, me arrepiento de todo corazón, pero no tiene obras, ese arrepentimiento es falso. Y Dios no perdona, en ese caso no perdona. Así que hay que tratar de tener un arrepentimiento fructuoso, que sea como el amor de la Virgen María, no solo de pensamiento, sino de obra, de acto, de acción, ¿verdad? Entonces, esos actos de omisión, esos actos de lentitud, ¿verdad? Yo puedo decir mi rosario quejándome y mirando el reloj y así con desagrado, pues todo eso hace que ese rosario pierda muchísimo valor, cuando no, a veces puede ser incluso pecado, cuando uno reza mal, cuando uno reza de una manera deliberadamente mal. Hay veces que es mejor no rezar así, mejor detenerse un poco, reflexionar y decir, no, así no puedo continuar a rezar, voy a hacerlo bien, ¿verdad? Aunque diga un poco menos, pero lo voy a hacer bien, ¿verdad? Es lo que cuenta, hacer bien nuestras oraciones, con amor. Y esa es lo que Dios espera de nosotros, así que debemos considerar la fidelidad. Por eso Dios quiso en Fátima darnos como modelo en esta época que de tanto pecado, tanta imperfección, tanta falta de fervor, ¿verdad? Tibieza. Entonces por eso Dios nos propuso, especialmente en esta época de tanta suciedad moral, nos puso este ejemplo del corazón inmaculado de María. Y es lo que dijo la Virgen en Fátima, ¿verdad? Que Dios quiere en esta época que se tenga una devoción especial al corazón inmaculado de María. Es cierto que el hombre moderno está indispuesto a conocer lo que es la grandeza del corazón inmaculado de María, pero sin embargo ahí está su salvación, ¿verdad? Entonces, cuando vemos tantas cosas que pasan en el mundo, tantas cosas que nos quejamos de pecados, de abusos, de la perversión de la juventud, de la niñez, es el momento de pensar en el corazón inmaculado de María, donde no hubo nada de eso. Entonces se vuelve en nuestra época un faro para esta humanidad desorientada. El corazón de María es el faro que Dios ha querido que veamos, para que nos orientemos en esta época. Pero ¿quién ha escuchado este mensaje con atención? El mensaje de Fátima, sí, dicen sí, hay que rezar el corazón inmaculado de María, pero no piensan qué significa este corazón, cuál es la obra de este corazón, que ha sido un corazón tan lleno de amor que se le debería llamar el corazón amante de la Virgen María. Inmaculado, sí, pero amante, porque ahí está. Era amante porque era inmaculado. Y tanto más amante cuanto más inmaculado. Así que de ahí viene que Dios quiere que practiquemos una caridad más perfecta, y tenemos el modelo. Eso es lo que Dios espera de nosotros en esta época. Entonces, si pensamos en estas dos fiestas de la Asunción y de la fiesta del Corazón Inmaculado, pues debemos pensar que su vida de la Virgen María fue como un rayito de sol. Cuando estamos a veces en un cuarto, están las puertas cerradas, las ventanas cerradas, pero a veces por alguna rendija, por un agujerito, pasa la luz en la mañana y se ve un rayito de sol que sale muy derecho de una parte hasta otra y llega muy recto, sin ninguna imperfección.
esa es la vida de la Virgen María, un rayito de sol, ¿verdad? Entonces, ella pues también tenía la ventaja de poseer la verdad sin mezcla de error, y lo cual también le permitió de hacer todo bien, porque hay personas que a veces están bien intencionadas, pero se equivocan en esto, se equivocan en alguna cosa, y entonces no hacen todo bien. Entonces la Virgen María tuvo la gracia de no tener mezcla de error en su vida. Todo estaba inspirado en la verdad sobre todo de la fe, pero también la verdad de la razón natural también. Ella no tenía errores en su mente, como nosotros a veces nos equivocamos en esto o en aquello. Pues ahí está la importancia de poseer la verdad. Por eso nosotros defendemos la tradición. La tradición no es otra cosa que la verdad de la Iglesia, la verdad que Dios le confió a la Iglesia Católica para transmitírnosla, que es la verdad de Dios, la verdad revelada. Entonces esa verdad es la que nosotros defendemos. Aquellos que tienen más verdadera conciencia de lo que es ser tradicionalista, porque hay unos que son tradicionalistas, pero pues de la verdad no se preocupan mucho, a lo mejor van a la misa, ¿verdad? Pero de conocer su religión, de formarse, de comparar la verdad de nuestra fe con lo que pasa en el mundo, para uno poder decir, bueno, aquí yo voy a seguir la voluntad de Dios y no el mal ejemplo que donde quiera hoy está presente. Entonces es un tesoro que tengamos la verdad, que se ha vuelto hoy escasísima. Poquísimas personas tienen conciencia de toda la verdad de la fe. Entonces esta verdad se ha vuelto valiosísima, porque es como una gema preciosa que entre más escasa tiene más valor. Cuanto menos hay piedras preciosas de ciertos tipos que como hay muy pocas, entonces tienen más valor. Así que la verdad hoy adquiere un valor muy importante. Entonces cuando yo tengo conciencia de hay fieles que uno trata de enseñarles la verdad y todo, y no hacen caso y no la consideran importante, y se deslindan, no quieren asumir esa verdad. Entonces, porque no la aprecian. Entonces, hoy es necesario que haya personas que aman la verdad, que la cuidan, que la practican y que la difunden, ¿verdad? Entonces, no esos tradicionalistas de cartón que les basta ir a misa. Esos son tradicionalistas de cartón. No, tenemos que ser de acero, tenemos que ser que vamos a buscar toda la verdad y la apreciamos y la ponemos en práctica, y no conformarnos con un aspecto de la vida cristiana que nos es cómodo, que nos es agradable, que nos, ¿verdad? Según la mentalidad del mundo, ¿verdad? Porque hoy la mentalidad del mundo es que no hay que sufrir, no hay que ser abnegados. Las mujeres ya no saben qué es eso, la abnegación de una madre para cuidar a sus hijos, para tener paciencia con su marido. Esa abnegación es una virtud y es la voluntad de Dios, llevar la cruz, ¿sí? Entonces todos tenemos alguna cruz que llevar. Entonces hoy incluso los católicos tradicionalistas a veces avientan la cruz porque dicen esto no es justo, y no quieren asumir y llevar su cruz con paciencia, ¿verdad? Entonces debemos esa abnegación es prueba de amor, y es lo que hizo la Virgen María. Ella tuvo paciencia con todos los eventos que hubo en su vida, tan variados. Si uno medita los 15 misterios del Rosario, ahí se ve todo lo que la Virgen María sufrió, todo lo que las cruces que ella llevó, ahí está. Entonces eso es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Es un ejemplo.
Entonces la, la fidelidad de la Virgen María pues debe inspirarnos. Como decía, no es solo una cosa así como al principio, ¿verdad? Alguien dice, bueno, yo me convertí, yo creo, yo soy católico. Eso no es suficiente. La fe, también se necesita el amor, que es la respuesta al conocimiento de la fe, al conocimiento de la verdad. Se necesita corresponder. Hay personas que uno les habla de las obras de bondad de Dios y permanecen frías. No hay una respuesta, no hay esa respuesta del amor, ¿verdad? Hay personas que ¿verdad? Había santos que no les querían hablar, que no les hablaran de ciertos temas porque entraban en éxtasis de amor. Entonces, porque sí, había una correspondencia en su corazón a todas esas verdades. Y también la fidelidad de los actos, ¿verdad? De los actos es muy importante, ¿verdad? Tener ese sentido de la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que confunden su voluntad, lo que es según su juicio, lo confunden con la voluntad de Dios. Y entonces no quieren consejo de nadie, no quieren guía de los pastores, no quieren que el sacerdote los oriente porque ellos ya saben todo. Entonces es falta de humildad, ¿verdad? Porque para conocer la voluntad de Dios se necesita mucha humildad. A veces hay momentos en nuestra vida que debemos tomar una decisión y no sabemos qué hacer. Y se necesita a veces mucha humildad para tomar la buena decisión. A veces hay que rezar, a veces hay que humillarse y decir, bueno, no es mi gusto, es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Qué hizo la Virgen María el momento de la anunciación, cuando el ángel le anunció que iba a ser la Madre de Dios? Pues entonces era un momento difícil, porque si ella decía así, ella veía muy bien todas las implicaciones, todo lo que iba a pasar después, y cómo respondió con tanta rapidez y con simplicidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo con humildad, ¿verdad? Porque nosotros cuando vemos que tenemos algo bueno o que Dios nos favorece en algo, entonces tenemos siempre la tendencia a complacernos en los dones de Dios. La Virgen María no se complació, pero hizo lo que Dios le pidió. Eso es humildad. Y se sometió a la voluntad de Dios, ¿verdad? A pesar de que ya sabía que pues el Mesías tenía que sufrir tanto y que ella iba a sufrir con él. Ella lo percibió, lo intuyó, lo sabía. Y nosotros a veces pues tenemos ese pequeño tendencia a hacer lo que nos gusta, lo que quisiéramos. Eso es y tomamos nuestro deseo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces no siempre lo que a nosotros nos gusta, que nos atrae, es la voluntad de Dios. A veces es difícil encontrar la voluntad de Dios, ¿eh? Así que a veces no todo lo que nos parece lícito es prudente. Hay cosas que son lícitas, pero no son prudentes. Y no todo lo que está permitido es lo mejor, porque a veces hacemos lo que está permitido, pero no estamos haciendo lo que es mejor. Ni todo lo que es bueno es la voluntad de Dios. A veces decimos, no, pues es que eso no tiene nada de malo. Bueno, pero hay muchas cosas buenas, pero ¿cuál de ellas es la voluntad de Dios? Hay que un poquito preocuparse para hacer las cosas bien, ¿verdad? Esa apatía de no querer reflexionar, de no preocuparse por decirlo,
¿Cómo voy a hacer las cosas para que estén bien hechas? Hay personas que consideran mezquinas a las personas que quieren hacer las cosas bien. Consideran eso como una forma de mezquinidad y que está mal. No, no es una mezquinidad. Hay personas que cuando una persona no pierde el tiempo, consideran que exagera, que también es mezquina. Pues no, los santos nunca perdían el tiempo. San Luis Gonzaga, cuando bajaba las escaleras, en cada escalón hacía una invocación a la Virgen o a Dios. En cada escalón. Nunca perdió el tiempo. Pero hoy dice, no, es que es demasiado exigente. No, es que Dios es exigente. Dios es exigente y Dios es tan perfeccionista que todo lo que hizo lo hizo bien. O sea, no lo hizo bien, lo hizo perfecto. Las obras de Dios no están bien hechas, son perfectas. Así que los perezosos, los flojos, entonces se hacen una vida a su medida, a su gusto. Y cuando otros los quieren incomodar, dicen, no, es que esta persona es muy fijada o se fija mucho en los detalles, eso no está bien. Pues no es cierto, Dios nos pide la perfección. Así que la Virgen María, desde el principio de su vida hasta el final, fue como un rayo de sol que no tuvo ninguna imperfección. O sea, que lo hizo todo bien. Y no solo hizo todo bien, sino hizo lo mejor que podía haber sido hecho. Así que cuidado, es que yo hice todo lo que pude para dar gloria a Dios en mi vida, pues de eso también se nos pedirá cuenta. Esa lentitud, esa negligencia o esa apatía que hace que los cristianos, los católicos, pasan a veces toda su vida sin mejorarse, sin perfeccionarse, sin corregirse de sus defectos, sin crecer en el amor de Dios, sin aumentar en su caridad. Siempre aman a Dios con la misma intensidad, no crecen en la caridad, no eliminan sus defectos, pero tampoco añaden virtudes, ¿verdad? Y hay tantas virtudes. Así que los papás que a los hijos nunca les enseñaron a practicar la virtud de humildad, la virtud de generosidad, la virtud de paciencia, la virtud de templanza. No les enseñaron porque a veces ni los padres saben qué quiere decir esas virtudes, no saben, porque nunca se han interesado en entender eso. Son apáticos, esos son los católicos que han hecho posible la crisis de la Iglesia, porque la crisis de la Iglesia existe porque hay apatía en el pueblo cristiano que no se interesan por su religión, que de hecho para ellos solo ir a misa es suficiente, y ya el resto es la gran libertad. Diviértete, enriquécete, etcétera. No te preocupes, vive una buena vida, ¿verdad? Como dicen, no, yo tengo derecho a vivir mi vida, ¿verdad? Eso es puro egoísmo. En lugar de dar su vida y consumirla por el amor de Dios, ¿verdad? Cuando ponemos una vela delante de una imagen, delante del Santísimo, esa vela se va a consumir, se va a quemar, se va a consumir totalmente. Es un símbolo del don que nosotros hacemos a Dios, de un acto de abnegación. Por eso se queman las velas. Pues así también nuestra vida se consume en el servicio de Dios. Así debe ser. Eso es la vida cristiana. No, pero es que hoy el ideal moderno, el ideal mundano, el ideal liberal es de tener una vida en la cual se pueda gozar, se pueda divertir, se pueda evitar el sufrimiento. Yo no digo que hay que buscar el sufrimiento en sí mismo, pero el hecho de hacer bien nuestro deber, eso
lleva al sufrimiento inevitablemente. Entonces una persona que nunca sufre es una persona que nunca está opuesta al pecado, que nunca está opuesta a la felicidad terrena, ¿verdad? Y entonces pues hacen todo a su gusto. Y por eso mismo excluyen todas las virtudes cristianas, porque las virtudes cristianas todas exigen un esfuerzo, una cruz, un sufrimiento, una pena. Siempre es así, siempre ha sido así. Pero se niegan, ¿verdad? Como que si fuera una injusticia, y hasta blasfeman de Dios, porque no salen las cosas como ellos quisieran. Así que la voluntad de Dios tiene que conformarse a su voluntad de ellos, lo cual es una blasfemia. Así, pero porque en el cielo serán más felices y más gloriosos y más amados de Dios esas personas que fueron fieles, pues porque hicieron esos actos difíciles en esta vida, y es la trayectoria del corazón inmaculado de María que fue así, que es nuestro modelo, así que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Dios es justo, y aquellos que le fueron fieles en esta vida, pues les va a recompensar. Hay bonis y malis. Las cosas buenas serán para los buenos, y las cosas malas serán para los malos. Eso es justicia de Dios, y eso terminará por pasar. Hoy los malos se posesionan de los bienes de Dios y despojan a los buenos de sus bienes, de la paz, de la justicia, y creen que eso seguirá siempre así. No. Cuando se haga el juicio, Dios dará cosas buenas a los buenos y cosas malas a los malos. Cada quien su parte, cada quien su herencia, cada quien lo que le corresponde. Así que, porque Dios es justo, entonces son las que no sea en nosotros que haya esa tibieza, que no sea en nosotros que haya esos defectos de esos malos cristianos, ¿verdad? Como yo considero que una de las cosas que ofenden más a Dios y que acarrean más males a la iglesia son las envidias entre cristianos. ¿Y qué decir cuando hay envidias entre almas consagradas? Es terrible, es una cosa horrible delante de Dios, esas envidias por motivos espirituales. Cada quien quiere ser el dueño, quiere ser el que dirige, quiere ser el que manda. Eso es ambición. Entonces, no todos están llamados a dirigir, no todos están llamados a ser los responsables en todo, pero hoy hay esa mentalidad. Todos tienen sed de poder y hasta envidian a personas en cosas espirituales. Eso es una cosa tremenda que ofende mucho a Dios, y que de ahí viene tantos males de la iglesia, las envidias entre cristianos. Entonces pidámosle en esta misa, pidamos al Corazón Inmaculado de María que en su grandeza era muy sencillo, muy humilde. Por eso Dios la colmó de sus gracias, porque la Virgen era sencilla y humilde. Así que hay personas que creen que para ser importantes tienen que ser arrogantes y a practicar la ostentación, y entonces que por eso ya son importantes. Y no, delante de Dios las cosas no funcionan así. Así que pidámosle a Dios que nos dé la simplicidad. Meditemos los misterios del Rosario que decimos todos los días, y que ahí se ve pues el ejemplo que nos dejó la Virgen María, la sencillez. Pensemos la sencillez de Belén, la sencillez de la Anunciación,
la caridad de la visitación, con que la Virgen ayudó a su prima, siendo ella la reina del cielo, fue a hacerle pues la limpieza de su casa, ayudarle porque ella estaba por tener a su hijo, San Juan Bautista, y la Virgen con toda sencillez y humildad fue a servir, no fue a ser servida, tampoco fue a que la elogiaran, porque ella todo lo refería a Dios, ¿verdad? Siempre lo refería a Dios, todo lo que ella recibía. Entonces vamos a pedirle a Dios que no porque vivimos en una época de tantos pecados, que eso nos excusa de practicar la vida cristiana a fondo y crecer en la perfección de la caridad y evitar las omisiones y evitar todos esos pecaditos que parece que no son, pero sí son, y que dé la Virgen, que nos haga abrir los ojos del alma para que hagamos, no solo evitemos el pecado, sino que hagamos el bien, no solo el bien algún bien, sino todo el bien que nos es posible, todo el bien que sería posible que hiciéramos, y después no hacerlo con lentitud, y crecer en las virtudes, crecer en la santidad, crecer en el grado de amor a Dios, no ser siempre iguales. Esa es la lección del Corazón Inmaculado de María, que les pido lo consideren y que Dios les conceda la gracia de comprenderlo y practicar ese ejemplo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.